Pues vamos a dar inicio a la transmisión del día de hoy. Muy buenas tardes a todos. El equipo de La Ciencia para Todos le damos la bienvenida a esta charla que conmemoramos el Día Internacional de la Madre Tierra. Desde hace 50 años, cada 22 de abril se celebra el Día de la Tierra en gran parte del planeta y este día se busca generar conciencia mundial sobre la relación de la interdependencia entre los seres humanos, los seres vivos y la naturaleza. Queremos agradecer la asistencia de las siguientes instituciones: el Instituto de Educación Media Superior Plantel Xochimilco, a cargo de la maestra Berenice Mena, gracias. Escuela Nacional Preparatoria, maestra Paula Susana Larios, que también participa con sus grupos de la Escuela Nacional Preparatoria también, muchas gracias. Escuela Nacional Preparatoria número 5, a cargo de la maestra Juana Rodríguez, muchas gracias. Escuela Nacional Preparatoria número 6, a cargo del profesor José Cosme Aguilar, también muchas gracias. Escuela Nacional Preparatoria número 1, a cargo de la profesora Delia Vázquez, gracias. El IEMS Plantel Tlalpan, a cargo de la profesora maestra Beatriz Regalado, gracias. Y a las escuelas también que se están sumando con nosotros este día: Cebeti 150 de Ocotlán, Oaxaca, Escuela Nacional Preparatoria también, nuevamente, con la profesora Natalia Aguilar, el IEMS AIDE, con la maestra Aide Bautista del grupo de física, muchas gracias. Cebeti 60, Cebeti 199 de Mixquihuala de Juárez, CETI 160 de Progreso, Guanajuato, Cebeti 194, Cebetis 225, CETIS 11 de Sonora y Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 1, 6 y 7, a cargo de la profesora Perla Acevedo. Les agradecemos muchísimo que se hayan conectado con nosotros. Y pues damos inicio a la charla del maíz, la planta que alimenta a nuestros pueblos, a cargo del maestro en ciencias Humberto Peraza Villarreal. A continuación daré lectura a la semblanza del maestro. Él es ingeniero agrícola por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM, y maestro en Ciencias Biológicas por el Instituto de Ecología y candidato a doctor por la misma institución. Ha escrito y publicado en diversas revistas científicas sobre temas de restauración ecológica y fisiología de la germinación en árboles tropicales. Su investigación se basa en el agrosistema de milpas empantados llamado marceño y la conservación in situ del maíz nativo mején, que crece en la zona de los Popales en Tabasco. Ha colaborado en varios proyectos referentes a la producción de maíz nativo en Tlaxcala y con agricultores de Comancalco y Cunducán en Tabasco. Actualmente es director del colectivo Bosques y Milpas, cuyo objetivo se centra en la importancia y en la equidad de género en el campo, la agrobiodiversidad y el patrimonio biocultural de los pueblos originarios de México. Le cedo la palabra al maestro Humberto Villarreal. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación al Fondo de Cultura Económica en este gran proyecto de Leamos Ciencia para Todos. Estoy muy agradecido y estoy muy contento de estar con ustedes hoy este día pues mundial de la Madre Tierra, ¿no? Voy a compartirles una presentación. Aquí, a ver, aquí está. Ok, compartir. Y a continuación vamos a poner algunas cuestiones. Ahí está. Y listo. ¿Sí pueden ver la pantalla? Ok. Bueno, como les menciono, pues muchísimas gracias por la invitación. El tema que abarcaremos hoy es el maíz, la planta que ha alimentado a nuestros pueblos. Y bueno, vamos a darle continuación. Hoy Día Mundial de la Madre Tierra, un día muy importante para la reflexión
sobre el cuidado que tenemos que tener de nuestro planeta, nuestra casa. Y antes de empezar esta charla, quisiera yo mencionarles una anécdota que me sucedió en la vida y está relacionada justamente con el Fondo de Cultura Económica y esta serie de libros de ciencia que son una gran oportunidad para acercarnos a la ciencia en nuestro idioma, de una forma amable, y cualquier lector puede acceder a ellos, ¿no? Y yo recuerdo que cuando terminaba la carrera de ingeniería agrícola, pues no había mucho dinero porque primero tenía que pagar renta, alimentación, transporte y materiales. Entonces, para otros libros era complicado tener acceso a ellos. Sin embargo, recuerdo mucho que tenía una pila de libros en la casa que ya nadie leía y decidí ir a una de estas calles del centro histórico de la Ciudad de México llamada Donceles, donde van a morir todos esos libros que ya de alguna forma la gente va desechando, pero son grandes libros, ¿no? Y recuerdo que hice un trueque por un libro que encontré entre toda esta multitud de libros empolvados de esta calle de Donceles, y encontré este libro que se llama La reproducción de las plantas y semillas y meristemos. Este libro fue el que me fue encaminando a mi interés por las semillas, la reproducción de las plantas, y no lo sabía yo, pero parte de las autoras de este libro fueron mis tutoras de maestría y doctorado, Alma Orozco Segovia y la maestra Esther Sánchez, ¿no? Lamentablemente no pude conocer a Carlos Vázquez Yáñez, un gran ecólogo de los que empezaron a trabajar la ecología aquí en México, ¿no? Él falleció. Pero bueno, lo que quiero darle a entender a los compañeros y compañeras es que estos libros son un parteaguas para que nosotros nos adentremos en la ciencia. Y hoy pues es un día importantísimo para nosotros porque tenemos que reflexionar sobre qué estamos haciendo al respecto con nuestro planeta Tierra, con la madre Tierra, con la Pachamama, como dirían los hermanos de Sudamérica. Pues bueno, tenemos que reflexionar mucho este día y yo creo que todos, ¿qué hay que hacer para adelante? ¿No? Porque estamos enfrentando retos muy fuertes como el cambio climático, una pandemia, y todo esto está relacionado con el mal manejo que hemos tenido como seres humanos con nuestra casa, con nuestro planeta Tierra, con la Pachamama. Tenemos que ser más respetuosos con ella. Miren, esta es una diapositiva que le tomé al doctor Sarucán, sus presentaciones, y miren, este es el mundo antes de que el ser humano empezara a darle un manejo a los ecosistemas, a los bosques. El área verde que vemos en el mapa son los bosques pristinos, como eran antes de que empezáramos a modificar estos ecosistemas. Hoy día, vean esta imagen. Solamente quedan pequeños manchones de bosques que no hemos tocado, ¿no? Y día tras día estos manchones van disminuyendo. Como seres humanos no hemos entendido que la salud de la madre tierra tiene que ver mucho con la salud de los seres vivos que habitan en el planeta, o sea, incluso nosotros somos parte de estos ecosistemas. Y en este sentido les recomiendo también buscar en esta serie de libros La destrucción de la naturaleza, un libro muy interesante que aborda todos estos temas de cómo ha sido la modificación y destrucción y mal manejo de los ecosistemas por parte de los seres humanos. En México, pero que se puede replicar en diferentes partes del mundo. Y bueno, ya para iniciar, el maíz es una planta que pues es parte del manejo humano que ha tenido una historia interesantísima en interacción con el ser humano. Y bueno, nuestro país es uno de los países, de los 17 países megadiversos que existen en el mundo, ¿no? Tenemos alrededor de 30 ecosistemas, dentro de los cuales hay poblaciones humanas que los han manejado y han adaptado diferentes cultivos a condiciones climáticas, edáficas, altitudinales, muy diversas, diversos contextos ecológicos que nos han permitido también al mismo tiempo tener una gran agrobiodiversidad. Y justamente hablando de esto, pues México es uno de estos países que aparte de ser megadiversos, tiene una diversidad cultural interesantísima. En México se hablan alrededor de 66 lenguas indígenas o idiomas indígenas,
tienen diferentes variantes, y que todos estos pueblos originarios habitan en diferentes ecosistemas. Los hay desde que los habitan en los desiertos, en las selvas, en los pantanos, en los bosques templados, y todos ellos han aprendido, han entendido el manejo de los ecosistemas que habitan. Y es esta conjunción del alto grado de diversidad biológica, que es la biodiversidad, y el alto grado de diversidad cultural que tiene nuestro país, que en este diagrama de Venn vemos cómo se engloban, y México tiene las dos. Tiene alto grado de diversidad cultural y alto grado de diversidad biológica. Y esto que nos ha dado que también seamos un importante centro de agrobiodiversidad a nivel mundial. Vean todo lo que somos. En este sentido, Vavilov, un importante investigador, dijo que había 8 centros de origen de los cultivos más importantes del mundo. Y la región de Mesoamérica, aquí en el número 7, vemos a México, donde es el centro de origen de esta planta tan importante para Mesoamérica y que actualmente es tan importante para el mundo, que todo mundo come maíz de alguna forma, ¿no? No tanto como los mexicanos así en tortilla, pero lo comen de alguna forma, ¿no? Y México es un centro de domesticación y diversificación de alrededor de 130 especies de plantas de importancia agroalimentaria, como puede ser el maíz, frijol, calabaza, tomate, jitomate, aguacate, la vainilla, el amaranto, entre otros muchos, ¿no? Y vemos que el maíz, esta planta tan importante para nosotros los mexicanos, tiene sus orígenes en la región del Balsas, ya que investigadores como Dolores Piperno han encontrado fitolitos, o sea, que son fragmentos botánicos de plantas de maíz muy antiguas que tienen alrededor de 8,700 años. En el Valle de Tehuacán también se han encontrado ya estos fitolitos de maíz ya con presencia de domesticación, que tienen una antigüedad de más de 5,300 a 4,970 años. Y en Oaxaca, en la cueva de Ilana Nakitz, encontramos también evidencias de que ya se tenía el maíz domesticado hace alrededor de 6,200 años. Entonces, esto nos indica que el maíz y México ha sido el centro de origen de esta planta tan importante. ¿Y cómo fue que el maíz se domesticó? Bueno, esta es una historia muy larga, muy larga. Alrededor de 10,000 años tuvieron que pasar. En esta diapositiva les presento al ancestro, a la planta silvestre, al pariente silvestre del maíz, que es el teocintle. Las poblaciones de teocintle actualmente están presentes en el territorio nacional. Y eso también es un indicador de que México es el centro de origen del maíz. Esta planta, que está adaptada alrededor de los 1,600 a 1,800 metros sobre el nivel del mar, es el pariente silvestre del maíz. Aquí vemos en esta imagen del centro como el teocintle, que es una planta muy parecida al maíz, pero tiene una arquitectura un poquito diferente, porque si ustedes conocen el maíz tiene un tallo central y produce alrededor de 2 a una mazorca. Sin embargo, el teocintle tiene la característica de tener varios tallos, no tiene un eje central, un tallo central, y producir varias mazorquitas que, como vemos en esta imagen, son como la más delgadita que vemos a su derecha de ustedes y a mi izquierda, y vemos cómo por un proceso de domesticación que tardó alrededor de 10,000 años, vamos viendo cómo esta mazorquita se fue modificando por un proceso de selección de los primeros agricultores hasta lograr la mazorca moderna que vemos de este lado, que es de un maíz cacahuacintle. O sea, hace que el maíz no podría existir tal cual lo conocemos hoy sin el manejo humano de mujeres y hombres en 10,000 años, ¿no? Es una historia bastante grande. Y este proceso de selección, pues es un proceso que los agricultores son muy curiosos, y yo creo que todos nosotros seríamos muy curiosos si estuviéramos manejando el maíz, y lo que hacen los agricultores y agricultoras es seleccionar algunas características, algunos atributos del maíz, como pueden ser color, sabor, tamaño de la semilla,
adaptación, tamaño de la planta, y esta selección artificial que denominó Darwin a este proceso, generó estas mazorcas modernas que conocemos hoy. Esta selección, algunos agricultores la realizan en campo y otros lo realizan ya en el granero, en la casa. Y bueno, en este sentido, el maíz, como decía Miguel León Portilla, es nuestro tonacayo, es nuestro sustento. No, en esta imagen vemos un maíz bofo, un maíz sagrado para los wixárikas. Vean qué características, y vamos a ver que en México hay una gran diversidad de colores, formas, tamaños, usos para el maíz. Entonces vamos a ver esta serie de imágenes. Por ejemplo, este es el maíz jala, es el maíz más grande que existe en nuestro país, que llega alrededor de, la mazorca mide 40 a 60 a 50 centímetros, se ha reportado. Y miren esto es interesantísimo. Vimos que el teocincle tiene una adaptación de los 1.300 a los 1.600 metros sobre el nivel del mar. El maíz actualmente en México tiene una adaptación desde el nivel del mar hasta los 2.900, 3.000 metros sobre el nivel del mar, lo cual nos habla de una gran adaptabilidad a diferentes contextos ambientales, contextos de suelo, y esto ha propiciado que en nuestro país haya alrededor de 59 a 60 razas de maíz nativas. Y estas están adaptadas, como mencionamos, a diferentes contextos, tal vez de sequía, humedad del suelo, temperatura, radiación solar, duración del día y de la noche. Y vemos que también a las diferentes alturas, ¿no? Esto principalmente se dio por los diferentes grupos humanos que hablamos en un principio, los diferentes pueblos que habitan el territorio nacional, han ido seleccionando, han ido diversificando estos maíces, y hoy día tenemos esta gran riqueza de razas de maíz en nuestro país. Sin embargo, no solamente en nuestro país el maíz se diversificó. Ya cuando llegaron los europeos aquí a América, el maíz ya estaba presente en el sur de Canadá y en el norte de Chile, con una gran diversidad de maíces muy diferentes, ¿no? La región andina es una región muy rica en diversidad también de maíces, y ahí hay un maíz que se llama el puñeño, que es un maíz que se puede encontrar hasta los 3.900 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esto nos habla de una gran plasticidad genética que tiene el maíz y que sigue actualmente evolucionando. Esa evolución no se ha detenido, sigue evolucionando. En este sentido de que hablamos de las adaptaciones, de la diversidad de razas de maíz, de los diferentes grupos que conservan los maíces nativos, todo México es centro de origen y diversificación genética del maíz, por lo cual no hay cabida para maíz transgénico. Nuestro país, como les mencionaba, dentro de estas 59 a 60 razas de maíz, se dividen en 7 grupos. Estos grupos están determinados por características morfológicas, genéticas y distribución. Tenemos los maíces del grupo cónico, en el cual podemos encontrar los maíces cacahuacintle, que son los maíces que están en el centro de México, comemos en elotes o en pozole. Los maíces, estos maíces principalmente son los que se utilizan en los diferentes antojitos, como tlacoyos, en esta región. El grupo de la Sierra de Chihuahua son los que los tarahumaras utilizan, en este sentido, el maíz azul, que se ve muy chiquito aquí, no tengo una imagen más grande, es un maíz que es muy utilizado por ellos para hacer una bebida que se llama, una bebida y un alimento que se llama el tezuino. Tenemos el grupo de 8 hileras, que es este maíz donde les comentaba que está el maíz más grande del mundo, que es el maíz jala, que es un maíz pues de crecimiento muy lento, pero que está distribuido en el municipio de Jala, en Nayarit. El grupo de los chapalotes, pues vemos que aquí hay una mazorquita que es la que presenta el color de grano café, que es una característica muy interesante, y son maíces que revientan como palomitas, ¿no? Por otro lado tenemos los maíces dulces, que son estos maíces que en vez de tener una gran cantidad de almidón como los demás maíces, tienen una gran cantidad de glucosa, lo cual los hace bastante dulces, ¿no? Tenemos los elotes de Sinaloa, que son estos elotes azules que vemos en el grupo de chapalotes,
que son utilizados principalmente como elotes y son bastante ricos y son dulces. El reventador, que también es utilizado para hacer palomitas, ¿no? En este sentido, el chapalote es un maíz que en esta región se utiliza mucho para hacer algunos dulces, que desde la época prehispánica, que se llama ponteduro, que es como una serie de palomitas unidas con piloncillo, ¿no? En el grupo de los tropicales precoces son estos maíces que tienen una fisiología que permite que estos maíces maduren rápido, por lo cual podemos tener elotes tiernos para hacer diferentes alimentos como tamalitos, tortillas de maíz tierno, ¿no? Por otro lado tenemos los grupos dentados tropicales, que son estos maíces que han sido los precursores para el mejoramiento genético para los maíces de alto rendimiento que existen actualmente. Y tenemos los maíces de maduración tardía, el grupo de la maduración tardía, que son estos que se dan en las montañas y que son de muy lento crecimiento. Bueno, el maíz es una planta que, como mencionamos en un principio, tiene su origen con el teocintle. Y dentro de los usos que se le daba a esta planta antes de la domesticación del maíz, es que el teocintle tiene los tallos dulces. No sé si ustedes en alguna ocasión hayan estado con algún pariente en el campo o tal vez se dedican también al campo y han cortado una caña de maíz y la han masticado y tiene tiene bastante azúcar, son muy ricas. Pues el teocintle también tiene esta característica. Quizá fue uno de los motores que hizo que los antiguos pobladores de estas tierras empezaran a interesar en la identificación de esta planta, ¿no? Por otro lado, aquí en esta imagen vemos la mazorquita del teocintle y podemos observar que cada uno de estos como triangulitos es una semilla y también tiene la capacidad de reventar y hacer palomitas, por lo cual también quizá pudiera ser algo que despertó el interés en estos antiguos pobladores para hacerse cargo de esta planta y domesticarla, ¿no? En este sentido, un boom para el uso del maíz fue la nixtamalización, que este es un proceso que viene de un vocablo náhuatl y es un proceso tecnológico muy importante que se realizaba con cenizas de cal y se cocía el maíz. Y esto es solamente utilizando maíz, cal, agua, fuego. Esto hace una reacción alcalina que permite que se separe la capita esta que vemos del grano de maíz, el endospermo, permite que la masa sea maleable y aumenta el volumen del grano. Entonces, por ejemplo, de 1 kilo de maíz seco, nosotros podemos obtener alrededor de 2 kilos de masa. Y entonces podemos alimentar a un grupo más grande de personas, ¿no? Entonces, esta nixtamalización también es muy importante porque permite que de una forma nosotros podamos, en el sentido nutricional, tomar el hierro ionizable, las fibras solubles, el almidón, y permite que se haga biodisponible los aminoácidos como la lisina, el triptofano, ¿no? Y la disponibilidad de la niacina, que es la vitamina B, y esto que permite que el maíz se haga más nutritivo a la ingesta de nosotros. Por otro lado, disminuye el contenido de micotoxinas, que son estos hongos que salen en los granos de maíz, que no los podemos percibir, pero que son altamente cancerígenos. Entonces es un proceso que permite asimilar los nutrientes del maíz y que permite también eliminar hongos presentes en ellos, ¿no? Y bueno, para nosotros los mexicanos, el consumo nacional, todo diario, se calcula que es de alrededor de 300 a 400 gramos de maíz diarios. Entonces vean ustedes la importancia que tiene esta planta para nosotros, muchísima. Y al año se calcula que comemos alrededor de 196 y en algunas regiones hasta 220 kilogramos de maíz, ¿no? Al año. Y bueno, esto permite, esta parte de la nixtamalización, permite que también México sea un centro de diversificación de usos del maíz. No hay un país en el mundo
que tenga tantos usos que pueda hacerle al maíz para alimentos, ¿no? Se calcula que son alrededor de 600 y yo creo que de repente va a empezar a haber más usos, ¿no? Del maíz. Y esto, el maíz lo podemos consumir, pues bueno, principalmente en tortillas, atoles, pinoles, palomitas, no sé si ustedes han probado el chorote tabasqueño, que es como, es el pozol, los tamales, y una serie de platillos que nos dan identidad cultural a nosotros los mexicanos. Aquí vemos algunas imágenes de cómo es la diversidad de gastronomía en nuestro país. Y en este sentido, es muy importante que conozcamos que el maíz, aparte de ser altamente nutritivo, como mencionábamos arriba, tiene características que nos pudieran ser muy importantes para la salud. Por ejemplo, vemos estos maíces azules o estos maíces pigmentados de color rojo, morado, o que tengan alguna pigmentación. Esta pigmentación son antocianinas que tienen una actividad antioxidante, antimicrobiana y antiproliferativa. ¿A esto qué se refiere? Que es anticancerígena, ¿no? Entonces, queda dentro de nosotros el decir, bueno, mira, estos maíces tienen estas características tan importantes para la salud, ¿por qué no consumirlos con más a menudo, ¿no? Con ello también ayudaremos a la conservación de estos maíces, ¿no? Si hacemos un consumo de ellos. Y por otro lado, quiero platicarles un poco de lo que es el pozol o el chorote tabasqueño, que es una bebida que toman los campesinos de Tabasco y de otras regiones de México, pero principalmente yo estoy más identificado con Tabasco, que es el mezclar el cacao tostado con el maíz nixtamalizado y se hace una bebida tan nutritiva que en todo el día, si uno bebe esto, en vez de un refresco altamente azucarado, que es malo para la salud, esta bebida no te da hambre, no te da sed y te mantiene contento porque el cacao tiene teobrominas que ayudan a estar contento todo el día. Yo no conozco un tabasqueño, una tabasqueña de mal humor. Y bueno, el maíz tiene diferentes formas de producirse a nivel mundial, ¿no? Una de las formas de producción es el monocultivo, que vemos aquí a su izquierda, que son estos donde están los tractores mecanizando, echando ahí agroquímicos, y el policultivo, que es aquí donde vemos esta milpa, que justamente tiene esas florecitas rojas que son ayocotes, y unas flores blancas, ¿no? Que es un tipo de producción más diversa. Entonces vamos a ver, contrastar los dos tipos de producción. Los policultivos que tienen, pues tienen una mayor diversidad biológica, es más compleja las interacciones entre los organismos presentes en la parcela, hay interacciones entre plantas, microorganismos, insectos y animales, permite la conservación de suelos, así como de polinizadores, y esta misma interacción tan compleja nos ayuda a tener un control biológico de plagas, ¿no? O de insectos que no son benéficos para el cultivo. En contraste con el monocultivo, que es algo que está compitiendo con los policultivos o las milpas, hay poca diversidad biológica, disminuyen las interacciones biológicas, la conservación de suelo disminuye también, los polinizadores, o sea, nada más tenemos un cultivo aquí. En el policultivo tenemos maíz, frijol, calabaza, chiles y una serie de quelites. Hay mayor entrada de insumos, hay una dependencia de semillas comerciales que en el policultivo en general no se tiene. Hay una mayor autonomía en los policultivos. Y entonces, ¿qué sucede? En Mesoamérica, o se hace en la región donde habitamos nosotros, aquí en México, se desarrolló un sistema interesantísimo que hoy día sigue existiendo, que es el sistema milpa. Muchas personas dicen, la milpa es donde se siembra maíz, pero no, la milpa realmente es el policultivo, como mencionábamos, de maíz, frijol y calabaza, a lo cual se le llama la tríada mesoamericana y que tiene una antigüedad de alrededor de 2.400 años. En Estados Unidos, a esta tríada se le llamaban las tres hermanas, ¿no? Y bueno, esta interacción entre estas tres plantas es muy interesante, ¿no?
La palabra milpa viene de mili, del vocablo náhuatl, que significa parcela sembrada, y pan, encima o en. O sea, lo que se refiere, lo que se siembra encima de la parcela, ¿no? O de la chacra para los compañeros de la región andina. Y no solamente están estos cultivos como el maíz, frijol y calabaza, como mencionaba, hay plantas espontáneas que salen en la milpa, que son los quelites y los quintoniles, chiles, a veces salen tomates también espontáneos silvestres, con unos tomatitos chiquitos muy ricos, flores como las que vimos en la imagen anterior, plantas medicinales, y que también la milpa es un sistema que permite tener alimentos todo el año, ¿no? Todo el año podemos adquirir alimentos, ¿no? De este sistema de producción. Aquí vemos unas hojas de calabaza, que la calabaza tiene una función muy importante en la milpa, que es crecer y hacer como una cobertura en el suelo que no permite el crecimiento de otras hierbas. Entonces nos olvidamos de herbicidas, ¿no? Porque la misma calabaza tiene una característica que tiene como sustancias a las cuales le llamamos alelopáticas, que no permite que otras plantas crezcan, aparte les hace sombra, permite que la humedad del suelo se mantenga, tiene unos tricomas que son como, no sé si ustedes han estado en contacto con las calabazas, estos tricomas pican y también son como ahuyentadores de diferentes animales que pueden afectar a la producción de maíz. Y bueno, también brindan alimentos como la calabaza, flor de calabaza, brotes, ¿no? Por otro lado, pues, por ejemplo, en esta imagen que estoy mostrando aquí, vemos como un colibrí llega a ser un polinizador de esta flor de ayocote, cosa que no veríamos en un monocultivo como los que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Y no solamente colibrís, abejas, abejorros, entre otros muchos. Por otro lado, pues lo que en algunos lugares se ve como plaga también son alimentos, ¿no? Los chapulines que están en la milpa comiéndose las hojas también pueden ser ingresados a la alimentación. Y por otro lado, los gusanos cogolleros, que también son vistos como plaga, son bastante ricos para comerlos. Y bueno, ya al final, pues tendríamos pues los elotes o el maíz en grano para hacer nuestra masa unixtamal. Algo importante de la estructura de la milpa es que tenemos un eje vertical, que es el que da la planta de maíz. La planta de maíz, al crecer hacia arriba, permite que el frijol se enrede en ella como para buscar la luz, y tiene un eje vertical, que es el que tiene la calabaza, cubriendo el suelo y protegiéndolo de la pérdida de humedad del suelo y de otras hierbas que crecen. Bueno, vamos a seguir a la siguiente. Miren, estas son la diversidad de ayocotes que de repente pudiéramos encontrar, y hay más. Y la diversidad de quelites que podemos también encontrar en las milpas, ¿no? El maíz también tiene una diversidad de formas de producirse, no solamente tiene una forma, ¿no? Como mencionaba en un principio, hay diferentes ecosistemas y los agricultores han adaptado la agricultura a todos estos ecosistemas presentes en el territorio, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen esta milpa, que ahorita está saliendo nada más el maíz, pero este agricultor de milpa alta decidió tomar las curvas de nivel para conservar el suelo. Entonces es muy interesante la estrategia que tomó él. En este otro caso vemos que los agricultores que tienen sus terrenos en laderas o en pendientes pronunciadas aplican un agroecosistema que se llama el tlacolol. El tlacolol es un agroecosistema que permite la presencia de elementos forestales y agrícolas como el maíz y el frijol, ¿no? En este caso de acá abajo vemos un sistema agroforestal que permite la producción tanto de frutales como papaya, árboles maderables, maíz, frijol, entre otras plantas medicinales como mencionábamos. Y aquí vemos también el sistema de tumba, roza y quema, con estos agricultores que están con un palo, con una macana, un palo sembrador, y están echando ahí
la semilla, la siembra ahí en Tabasco, en Comalcalco, Tabasco. Y bueno, algo bien interesante es que todos estamos muy familiarizados con la siembra de maíz en tierras montañosas, tierras que no sufren inundaciones severas. Pero fíjense ustedes que la región mesoamericana, o sea, la región donde habitamos aquí en México hasta Nicaragua, se desarrollaron sistemas muy intensificados en los humedales, ¿no? Entonces aquí vemos diferentes, y no solamente en Mesoamérica, también vemos que en Latinoamérica los agricultores, la agricultura temprana utilizaba estos cuerpos de agua como lagunas, pantanos, zonas de inundación alrededor de los ríos para producir alimentos, ¿no? Y tenemos casos muy identificados, yo creo que ustedes van a ver, veo que hay escuelas acá de Xochimilco, no me dejarán mentir, el agroecosistema de las chinampas, uno de los agroecosistemas más interesantes que pueden existir en el planeta Tierra, y lo tenemos aquí en el Valle de México, ¿no? Lo podemos encontrar, bueno, en Xochimilco, en Tlaxcala, en Toluca todavía hay algunas chinampas, y podemos observar, bueno, esta es una imagen desde los 1900, ¿no? Cómo era ese agroecosistema de producción en chinampas, cómo la naturaleza y el manejo del ser humano, de los ecosistemas y de los humedales, permite que podamos obtener alimentos, ¿no? Entonces voy a pasar una serie de imágenes como para hacer una memoria de lo que eran las chinampas. Vean esto ustedes. Se dice que, que los canales de Xochimilco, el gran lago que había en Tenochtitlan, donde asentaron los mexicas, tenían en vez de tener, digamos, carreteras, tenían una comunicación por los canales, y que también todavía a inicios de los 1900 había canales de Xochimilco que llegaban al Zócalo para transportar hortalizas y alimentos a la gran ciudad. Y bueno, sin embargo, estos sistemas, este sistema lacustre de las chinampas, del Gran Lago, pues bueno, ha tenido un deterioro ambiental, y es importante también tomar en cuenta que a pesar de que hay un deterioro ambiental, todavía tenemos oportunidad de dar vuelta, y hoy día que se conmemora un día de la Madre Tierra, tomar cartas en el asunto, porque todavía tenemos este humedal reducido en Xochimilco y en Tláhuac y en algunas regiones de la Ciudad de México, que todavía pueden rescatarse, y que también albergan organismos tan interesantes como el ajolote, un organismo tan interesante que si nosotros, como dice el doctor Zambrano, un investigador muy importante en el área de Xochimilco, si uno le corta una patita a un ajolote, el ajolote vuelve a regenerar la patita con todo y dedos. Entonces, vean cómo la ciencia, vean cómo la biodiversidad presente todavía en el territorio, es interesantísima estudiarla, es interesantísimo conservarla, concientizarnos y protegerla, ¿no? Y en este sentido hay un libro también del Fondo de Cultura Económica que vale la pena mencionar y recomendarles que lean, que es De las chinampas a la megalópolis, que es un libro que engloba todo un contexto chinampero y cómo se ha ido deteriorando esta región lacustre del Valle de México. Bueno, yo como investigador, como mencionaban en un principio, como estudiante del Instituto de Ecología de la UNAM, pues en conjunto con la doctora Alma Orozco, pues nos vimos interesados en estudiar un agroecosistema interesantísimo también, poco conocido, que es el agroecosistema marceño en las tierras bajas de Tabasco. Bueno, Tabasco, no sé si conozcan, tal vez sí, es una región pues plana, casi no tiene elevaciones importantes. Entonces, año con año tiene inundaciones severísimas, importantísimas, y anteriormente tenía inundaciones más grandes, ¿no? Porque tiene una precipitación que va más o menos por ahí de los 2.800 a 3.000 milímetros de precipitación acumulada anual. Imagínense esto con una elevación que va de 0 a 14 metros sobre el nivel del mar, casi en el 90% del territorio. Entonces,
Si no fuera por los drenes, las represas en el Alto Grijalva, esta región se inundaría, ¿no? Con más constancia, más severidad. Sin embargo, ahorita con el cambio climático, pues bueno, hemos visto el año pasado que Tabasco se inundó otra vez. Y no es extraño que se inunde. Los tabasqueños están acostumbrados a esto. Y esta región, estas tierras bajas de Tabasco, antiguamente estaban dominadas por un tipo de vegetación acuática que se llaman los popales, un ecosistema de popales, que son estas plantas de hojas grandes que vemos ahí, que es la Thalia geniculata, y es una planta pues que los mayas chontales que habitan esta región aprendieron a manejar muy bien durante la época de secas. ¿Por qué? Porque los mayas chontales, y bueno, ya actualmente, bueno, a mí no me gusta decir los indígenas o los mestizos, para mí somos todos iguales, pero de alguna forma ellos manejan este tipo de vegetación, la cortan, la chaponean, la incorporan al suelo y lo que era un pantano, en un momento, cuando baja el nivel del manto freático, siembran maíz y así tienen esta producción de los maíces nativos de Tabasco, que principalmente son de la raza Orotillo, Bandeño, Tuxteño. Aquí vemos en esta imagen un compañero y yo con una planta de estas de maíz de esta región, muy alta. Algunos dirán, es mala esta planta para los vientos, ¿no? Porque el viento lo que hace cuando llegan los nortes es tumban la planta de maíz, y no tumban una, tumban todas. Sin embargo, esta planta alta de maíz tiene una importancia muy grande porque al llegar la inundación, la mazorca no toca el espejo de agua y no se pudre. Entonces vamos a ver que este agroecosistema marceño, aquí vemos un esquemita de cómo es a lo largo del año, vemos abajo los meses, vemos las fases del pantano y vemos que el pantano tiene un periodo donde deja de ser pantano porque el manto de agua, el manto freático de agua baja y permite que haya humedad residual en el suelo. Entonces, como les mencioné, los agricultores cortan el popal y lo usan como un acolchado, como una cobertura en el suelo, lo que les permite guardar la humedad, porque durante la época de febrero a junio, en esta región, es un momento de secas muy severa, de altas temperaturas y de sequía. Uno pensaría que en Tabasco sobra el agua, pero durante este periodo es un periodo muy seco, donde no se puede producir en otras áreas si no hay riego. Entonces, los agricultores aquí no usan riego, sino usan la humedad residual del suelo con este agroecosistema llamado marceño. Entonces aquí vemos cómo en el panel de acá arriba, no sé si lo puedan notar ustedes, en el C, vemos cómo esta planta del popal es usada como un acolchado que protege para que no se vaya la humedad del suelo, y los agricultores obtienen rendimientos o producciones de maíz muy altas, ya que hemos observado y se observó en tiempos pasados, no muy alejados, que la producción de maíz en grano podía llegar a los 4.5 toneladas por hectárea sin aplicar ningún fertilizante, ningún agroquímico. Por otro lado, cuando llega el periodo de lluvias, se vuelve a inundar el pantano y fíjense ustedes, el ecosistema se regeneró, es un sistema resiliente, permite que especies de peces, tortugas, aves ocupen otra vez este espacio para su reproducción, anidamiento, y las personas que habitan estas áreas puedan también hacer uso de estos elementos de la fauna utilizan para la nutrición de su familia, ¿no? Miren, esta es una caricaturita también. Aquí vemos, este es un pantano que ya está secándose. Ahí vemos los popales al fondo, vemos los maíces que van creciendo a la orilla donde no está inundado, y de repente, ¿qué hacen los agricultores? Va bajando el agua, el nivel del agua, el área inundada, ¿y qué van haciendo? Bueno, van chaponeando, van cortando el popal, lo incorporan al suelo, este es el popal, lo incorporan al suelo, llega la sequía, que son estos rombitos cafés, y lo que hacen es, empiezan a sembrar conforme va batiéndose el nivel de agua del pantano.
utilizando esa humedad residual del suelo y los nutrientes que tienen, la cantidad rica en nutrientes que tienen los suelos, ¿no? Y miren ustedes aquí, estos suelos, aquí no me deja ver un poquito pero vamos a verlo. Aquí sí, ya lo veo. Vemos las características de los suelos, ¿no? Aquí puse en comparación de la bibliografía, encontré un suelo de Texcoco, de una parcela, uno de una Chinampa en San Gregorio, uno de Tabasco, de una parcela que no se inunda, y uno de una parcela que tiene popal bajo manejo marceño, ¿no? Entonces vamos a ver que en cuanto a nitratos y amonio, vamos a ver que los suelos de popal tienen una mayor cantidad de estos de nitratos y amonios, ¿no? Al igual que de fósforo y potasio, vamos a ver que tienen también una importante cantidad de fósforo y potasio en el suelo. Y por otro lado, en cuanto a materia orgánica, pues bueno, ya ni se diga, ¿no? Tienen un 25% de materia orgánica, lo cual nos permite tener producciones importantes sin entrar en insumos, lo cual nos permite también tener un agroecosistema saludable y resiliente. A ver, deja. No puedo avanzar, pero vamos a ver qué sucede. Miren, aquí está. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, fíjense ustedes que se mencionaba que este agroecosistema había quedado en desuso en la región. Sin embargo, en los salidas a campo que tuvimos, en la investigación que tuvimos, vimos que actualmente en 203 comunidades, y yo creo que son más todavía, habría que visitar, este agroecosistema existe, es vigente, se sigue practicando y siguen conservando en el sitio, in situ, la agrobiodiversidad del maíz mején, que es un maíz que en maya, mején, quiere decir que es precoz, que en 2 meses y medio a 3 meses tiene una producción importante. Okay. Y bueno, ¿qué hicimos nosotros para decir qué áreas tenían potencial para poder aplicar este agroecosistema marceño? Pues vimos qué vegetación estaba asociada al agroecosistema, hicimos un listado, utilizamos un programa de modelación de distribución potencial de especies que se llama MaxSense, que pueden ustedes descargar de la red. Aquí abajo vemos esta parte de la República Mexicana y vemos que las partes que se colorean de color verde y los puntos blancos son donde tiene un mayor potencial de que este agroecosistema pudiera reinsertarse y producir alimentos para la población de estas áreas, ya que se encuentran bajo el riesgo de inundaciones, ¿no? Entonces también, aparte de esto, generamos esta capa y decidimos esta capa de MaxSense, miren, esta distribución potencial del agroecosistema marceño en la República Mexicana, pero nos centramos en Tabasco. Y entonces ese círculo representa un área en específico utilizando sistemas de información geográfica. Vimos, por ejemplo, esta es una imagen LiDAR de elevación del terreno. Entonces lo que buscábamos eran las áreas que tuvieran mayor, digamos, riesgo de inundaciones, ¿no? Para, en conjunto con la distribución potencial del agroecosistema marceño, para encontrar qué áreas tenían mayor potencial, ¿no? Entonces pusimos capas. Esta es una capa de LiDAR de imagen de elevación de superficie. Entonces vemos aquí los árboles. Y entonces le pusimos la capa de las áreas que tienen mayor probabilidad de inundarse con una precipitación alta, ¿no? Entonces, estas áreas azules que se colorearon en el mapa son las áreas que, bueno, que tienen el mayor potencial de distribución del agroecosistema marceño y que tienen la mayor probabilidad de inundarse y permitir que la vegetación acuática como el popal se presenten en estas áreas. Y con ello generamos un mapa, el cual representa las áreas con mayor potencial para la práctica del agroecosistema marceño aquí en Tabasco. Y miren, como les mencionaba, esta imagen
de esta parcela inundada donde se ve el maíz doblado aquí así, son algo interesantísimo porque el maíz mejen, como les dije, es de un ciclo corto, permite pues tener producción en un menor tiempo. Cuando llega la inundación ya está en su etapa de maduración o incluso a veces en el lote, a veces cuando llegan inundaciones tempranas, y está doblado y es alto y entonces la inundación no llega a la mazorca, no se pudre. Todos los agricultores antiguamente me mencionan que la cosecha la realizaban en cayucos, que son como estas eh, lanchas hechas de un tronco, y iban ellos en el agua, iban recolectando las mazorcas y las iban echando en el cayuco. Algunos compañeros actualmente pues lo hacen a caballo, o lo hacen incluso, tengo un compañero agricultor allá que dice que lo hace en bicicleta. No sé cómo lo haga, pero mete su bicicleta con unos canastos y iba echando las mazorcas. Y bueno, este agroecosistema, al igual que las chinampas, ha tenido pues una situación que ha modificado su distribución, digamos, su aplicación en la región, porque Tabasco, como mencioné en un principio, sí tiene inundaciones, pero gracias a las represas que están en el Alto Grijalba, los canales que drenan la Gran Planicie, pues las inundaciones periódicas ya no son tan constantes o tan abundantes como eran antiguamente, ¿no? Entonces, el agroecosistema marceño ha tenido una, pues digamos, no un desuso, pero sí ha disminuido su aplicación en la región. Y esto principalmente se dio, pues bueno, históricamente, por 4 cuestiones históricas, socioeconómicas, ambientales y políticas, ¿no? Entonces, una fue por la disminución de la población indígena cuando llegaron los europeos, ya que la población en esta región disminuyó en un 90%, casi al par que en toda América. La visión también que tenían los europeos de la agricultura era de no practicar agricultura en humedales, ya que eran lugares insalubres, de mal augurio, donde no se podía practicar, entonces no les interesaba esto. Por otro lado, pues vieron que era una región que era muy buena para la ganadería, entonces prefirieron ganaderizar la región y descubrieron el cacao, el chocolate, entonces decidieron también cobrar altos tributos a los mayas chontales de esta región, lo cual también amplió la siembra de cacao y la mano de obra para la producción de cacao en esta región. Por otro lado, tenemos aspectos socioeconómicos, los cuales la industria petrolera pues absorbió la mano campesina para trabajar en toda la industria petrolera en la región. El sector de la construcción y los servicios urbanos en las grandes ciudades como Villahermosa, Cancún, también se llevó a muchos jóvenes, a mucha mano de obra campesina, rompió también el tejido social de Tabasco, ¿no? En el cual pues, las personas hacían la mano vuelta, se ayudaban entre sí, se rompió eso. Y por otro lado, los ambientales, hubo una modificación del sistema hidrológico con estas presas de Chicoace, Malpaso, lo cual también hubo una disminución en la distribución de las inundaciones, también empezaron a rellenar los pantanos, las áreas anegadas, con cascajo, también esto es un deterioro ambiental, la contaminación de los humedales debido a la explotación petrolera durante algunos años, la deforestación con la explotación extensiva del ganado. De repente en esta región hubo una política que decían que las áreas de selva eran áreas poco productivas, entonces hubo una política de desmonte que incentivaba en la región a tumbar la selva, ¿no? Y esto, pues actualmente, pues bueno, vemos que no es lo que era la mejor idea, ¿no? Por otro lado, hubo políticas en las cuales se buscaba modernizar la región, se buscaba que Tabasco fuera el granero de México, utilizando técnicas agrícolas de otras regiones, en una región de humedales, con el plan Chontalpa, el cual pues no cumplió sus metas al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, como mencionaba, también esto propició una intensificación de la migración de las personas de las comunidades a los centros urbanos a buscar mejores formas de vida, ya que la agricultura no era redituable para ellos y tal vez en las ciudades se encontraban una mejor forma de vida.
Y bueno, ya para terminar, yo les recomiendo a todas y a todos, pues consultar páginas de biodiversidad como lo es la Conavio, consultar estos libros que pongo aquí, y bueno, en fuerte medida, ser asiduos lectores de la colección de libros del Fondo de Cultura Económica de Ciencia para Todos, que son una fuente de conocimiento increíble, escritos por investigadores de alto grado, y bueno, ahí están, y son a muy bajo costo, que es lo mejor. Y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor Humberto. Súper interesante su charla, que yo creo que a más de uno nos abrió los ojos a esta investigación, y espero que nuestros gobiernos les llegue esta información porque es súper interesante. Damos paso a las preguntas del chat a cargo de mi compañero Aldair. Adelante. Bueno, muchas gracias, Lore. También muchas gracias a usted, maestro, por su interesante charla. Y Gracias. también gracias a todas y todos ustedes por sus preguntas. Recibimos muchísimas. Se nota que estuvieron muy interesados todos los alumnos en este tema. Bueno, para empezar me gustaría comenzar con un par de preguntas que tienen que ver con la presencia global, a nivel global, del maíz. Por una parte, Valeria Alba pregunta si considera que el maíz ha sido clave en el combate del hambre mundial desde su exportación a otros países. Y también Lander Vigueras Mesa nos pregunta si, además de México, si existen otras regiones donde se cultive el maíz. Ok, bueno, todo el mundo se cultiva ya el maíz. A partir de la llegada de los europeos a América, pues como les mencioné, ya este cultivo se sembraba desde el sur de Canadá hasta el norte de Chile, con una gran diversidad de formas, colores, sabores, tipos. Entonces los europeos vieron este cultivo como algo que comían las personas de esta región y lo llevaron a Europa. Al inicio tuvieron pues experiencias, porque ellos no lo nixtamalizaban y querían hacer pan, porque ellos estaban acostumbrados al trigo, y bueno, no tuvieron buenos resultados porque el maíz no tiene gluten como el trigo, y entonces pues no hacía pan, ¿no? Y no lo nixtamalizaban y a veces tuvieron algunos problemas de salud. Pero actualmente el maíz se siembra en todos los continentes, en muchísimas condiciones climáticas, ¿no? Incluso, tristemente, ya México no es el principal productor de maíz, ya hay otros países como Estados Unidos, tiene una región que le llaman la franja maicera de maíz. Sin embargo, ahí siembran puros maíces transgénicos, no tienen la riqueza y la agrobiodiversidad que tiene México, la región andina, Suramérica, ¿no? No tienen esta riqueza. En nuestro país, bueno, también una cuestión que hemos estado, pues, tomando todos los años es que principalmente nosotros importamos maíz. No somos todavía autosuficientes en maíz e importamos una gran cantidad de maíz que nos llega, pues, a Estados Unidos, y no es el mejor maíz. A veces pues seguimos consumiendo estos maíces, pues, a los cuales se les llama transgénicos, ¿no? En México no se siembra maíz transgénico legalmente, ¿no? Sin embargo, se ha encontrado en Oaxaca y en diferentes regiones que el maíz nativo se ha contaminado con maíz transgénico. Eso sí, ¿no? Entonces, pues bueno, actualmente México sí importa algún maíz, exporta maíz, perdón. Los maíces nativos han tomado mucha importancia en otros países por las características que les mencionaba, que son anticancerígenos, antioxidantes, y entonces otros países como en Europa, en Estados Unidos, se han interesado en estas propiedades del maíz, los maíces pigmentados, ¿no? Principalmente. Y lo pagan, pues, a mejor precio. Pero yo creo que los mexicanos debemos consumir este maíz. Sí, así es. Pues muchas gracias, doctor. También, perdón, maestro, también, ya próximamente doctor, por cierto. Pero bueno, también tenemos, aprovechando que toca usted el tema de los transgénicos, pues tenemos algunas personas. Nuevamente Landa Vigueras, también tenemos a Valeria Calva, por ejemplo,
a Sofía Peláez, pues tienen esta duda sobre si tiene alguna modificación, ¿cómo decirlo? Una implicación más bien más profunda la transformación o la modificación genética del maíz, ¿no? Algunos preguntan sobre si tiene alguna implicación negativa al consumirlo, o si, por ejemplo, en el caso de Sofía, ella pregunta si hubo algún estudio, pues, que aprobara, pues, que ayudara a aprobar el consumo de maíz transgénico para los humanos. Eso es como sus dudas respecto a eso. Sí, bueno, ahorita hay como toda una efervescencia en cuanto a los maíces transgénicos, ya que hay posturas que dicen, bueno, sembremos maíz transgénico en México, ¿no? Pero pues ya como les mencioné, somos centro de origen, tenemos una gran biodiversidad, agrobiodiversidad en cuanto a maíces, y sería muy triste perderla por la siembra de transgénicos. Por otro lado, si hay estudios que muestran, quizá más que los efectos que puedan causar los transgénicos, son los efectos que pueden causar los insumos que se utilizan para el control de hierbas, por ejemplo, ¿no? Hay un ingrediente activo que es el glifosato, al cual el maíz transgénico es resistente. Y bueno, en otros países que ya se permitió el transgénico, como en Argentina, pero ahí ya se siembra la soja le llaman ellos, son campos enormes de cultivos de soja, y yo recuerdo un investigador que comentaba que llegaban las avionetas y rociaban estos cultivos con el herbicida. ¿Y qué pasó en la región? Pues empezaron a notar que hubo una gran cantidad de nacimientos de niños con malformaciones, hubo una gran cantidad de personas que sufrieron cáncer. Entonces, yo creo que la cuestión más bien es de riesgo de perder ¿cómo se llama? La agrobiodiversidad que tiene México con la siembra de transgénicos, y por otro lado, el manejo que tienen los transgénicos, ¿no? Que es el uso de estos insumos tan peligrosos para la salud, ¿no? Que creo que bueno, en el caso de México, pues está intentando regular ya el uso de este herbicida tan peligroso para la salud, ¿no? En otros casos, pues hay investigaciones que mencionan que puede generar alergias, aumentar las alergias en algunos consumidores, ¿no? Ya que, pues imagínate, como se mencionó, en un principio, pues somos grandes consumidores directos de maíz, ¿no? Entonces, pues ha habido estudios que muestran que el aumento en alergias al consumo del maíz podría aumentarse. Muy interesante. Bueno, pasando al tema, por ejemplo, del cultivo del maíz, tanto Viridiana Lozada como Valeria Alba, les gustaría saber su opinión sobre, pues, cuál considera que sea la mejor forma de cultivar el maíz, la que dé como más, el producto más rápido, el que crezca más rápido. Bueno, sí, pues lo que se ha visto, fíjate que a nivel mundial es la agricultura tradicional. O sea, en muchas ocasiones se ha querido vender la agricultura altamente mecanizada e industrial es la que alimenta al mundo, ¿no? Sin embargo, lo que se ha visto y que menciona la FAO es que la alimentación mundial, el 70% de la alimentación mundial depende de la agricultura tradicional. Entonces, en este sentido, y en este momento que se celebra el Día de la Madre Tierra, es momento de voltear a ver estos sistemas agrícolas como la milpa, los sistemas agroforestales, como sistemas altamente productivos para el maíz y para otros cultivos, y que nos permitan no solamente alimentarnos a nuestra generación, porque somos una especie humana, ¿no? Y tenemos que pensar en las generaciones siguientes. Y estos agroecosistemas como la milpa o los sistemas agroforestales, que hay una gran cantidad de tipos que están adaptados a los diferentes ecosistemas, son una oportunidad, o sea, no hay que inventar nada, son una oportunidad para tener una producción, la mejor producción de maíz que yo creo que puede existir. Aparte, utilizando esta gran agrobiodiversidad que tenemos, haciendo mano de ella. Muy bien, muchas gracias. Bueno, también pasando a un tema muy interesante, me parece el tema de las plagas y de la contaminación. Viridiana Lozada pregunta si existe alguna plaga en particular que sea demasiado dañina para los cultivos de maíz. Y también Miguel Ángel García nos pregunta si
¿Hay algo en la tierra que representa algún riesgo para los cultivos? Bueno, una plaga muy importante para mí, sí hay varias, pero una de las que principalmente llega a atacar es el gusano cogollero. Es un lepidóptero, una mariposita que llega y oviposita en el cogollito, donde están saliendo las hojitas nuevas del maíz, y es muy voraz, se come las hojitas tiernas, incluso se come a sus hermanos. Es demasiado voraz. Entonces, es una de las principales plagas que hay en el maíz en México. Hay varias, el gusano soldado, hay varias, ¿no? Pero esta es una de las que yo creo que... Y se puede controlar biológicamente, o sea, el sistema milpa permite que haya una interacción muy compleja en la cual llegan otros insectos que se alimentan precisamente del gusano cogollero. Y como yo les mencionaba, pues de repente, pues estos gusanos son bastante ricos, o sea, si los pones en aceitito, ¿no? Son como tipo gusanos de maguey, son muy ricos, ¿no? Entonces, porque comen puro maíz. Entonces, ese sería una. Si hay algo en el suelo que pueda ser dañino para los cultivos, pues vuelvo a lo mismo, es el uso excesivo de herbicidas, que por ejemplo deterioran tanto el suelo, que a veces ya no permite que la calabaza o los quelites vuelvan a crecer, ¿no? Porque este herbicida, pues, es directo, ataca directamente a estas plantas digamos, de hojas anchas, ¿no? Que no están adaptadas. Entonces, perdemos agrobiodiversidad con el uso de estos productos, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Pues vamos a dar una pausa a las preguntas de chat y bueno, yo les doy la palabra a mi compañera Adriana. Muchas gracias. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Bueno, nosotros estamos también transmitiendo vía Facebook Live. Entonces, ahí muchos agradecen la charla que se les hizo muy, muy interesante. Algunas preguntas ya se resolvieron con lo que acaba de mencionar con Aldair, pero hay otros comentarios. Uno de ellos es que, bueno, que le pareció súper interesante la charla y dice, me inquieta saber si sale más económico seguir importando maíz que cultivarlo y consumirlo. ¿Qué de cierto es eso de que las empresas ya se quedaron con la esencia de las semillas? Esto lo pregunta Elena Escobedo. Ok, pues mire, muchas gracias por las preguntas. Pues en cuanto a que sigue saliendo más barato, pues digamos que es una de las cuestiones que es que sale barato, pero no porque salga barato es de calidad, ¿no? Tenemos maíces nativos con alta calidad nutricional y con poca cantidad de micotoxinas. Yo creo que sale más caro porque estamos consumiendo maíces que pues ya traen trazas de herbicida, que no son altamente de buena calidad, que están demeritando también la producción de maíz en nuestro país. Yo creo que México puede ser un país autosuficiente en la producción de maíz y está en busca de ello, ¿no? Pero es un reto muy grande. ¿Por qué lo digo? Porque lo van a sentir ustedes. ¿Cómo sienten este año? Viene muy seco. La mayor parte de la agricultura maicera de nuestro país, que no sea Sinaloa o Jalisco, viene del temporal. Si no tenemos un buen temporal como está apareciendo este año, pues tenemos en riesgo la producción de maíces. Sin embargo, estos maíces nativos, lo interesante que tienen es que se adaptan y cada año, como mencionábamos, sigue evolucionando. Recibe señales del ambiente de sequía y esto nos permite que de alguna forma estos maíces se vayan adaptando a las nuevas condiciones ambientales que existen. Por otro lado, ¿cuál era la otra pregunta? Perdón. Voy. Es que se apagó mi micrófono. Preguntan del IEMS que si podemos hacer un pequeño huerto como en casa, que si podría ser como muy positivo para esta cuestión de como un huerto urbano. No, claro como que una chinampa. No, bueno, una chinampa en casa, pues a veces, si nada más si vives en una chinampa, pero realmente una milpa sí la puedes llevar a cabo y no necesitas tierra, la puedes hacer en la azotea.
Lo digo con experiencia. Con macetas puedes sembrar maíz y en esas macetas puedes sembrar frijoles o ayocotes o acelgas o lo que tú quieras. Y puedes tener, aparte de que te sirve de terapia en este encierro, puedes aprender mucho y producir algunos alimentos, ¿no? Entonces, yo creo que viene una corriente muy importante de producir alimentos en las ciudades. Yo siempre invito a todos a sembrar donde puedan. El único límite es el que nos ponemos. Pero podemos sembrar donde queramos. No hay impedimento. Ok, hay otra pregunta de Pilar y dice, ¿cuáles son los genomas que tienen efectos en la evolución del maíz? ¿Cuáles son los genomas? Pues más que en los genomas, hablemos del proceso de selección que tienen los agricultores. Digamos que hay 59 de 60 razas de maíz, ¿no? en México, pero cada agricultor tiene su propia variedad, entonces hay miles de variedades de maíz. ¿Por qué? Porque ellos van operando, van seleccionando, van fijando genes que a ellos les parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay agricultores que desean tener un maíz, tienen un ojo más fino y desean tener un maíz más morado. Entonces, este proceso de selección artificial permite que vayan seleccionando ciertos atributos, ciertas características del maíz que se fijan a la siguiente generación. Algunos lo harán en campo, ¿no? Entonces verán qué plantas son resistentes a plagas, qué plantas son resistentes a sequías, qué plantas de maíz son más rápidas en su crecimiento. Y este proceso de selección que realizan los agricultores son los que permiten generar nuevas variedades, los que permiten que el maíz siga evolucionando y que fijen genes que a la larga crean estas nuevas variedades. El maíz yo creo que en el futuro va a ser muy diferente. En unos 100 años, si seguimos como especie humana en el planeta, el maíz seguramente va a ser, supongo que diferente. Ok, otra pregunta. Bueno, preguntan del IEMS también. ¿Dónde pueden conseguir los pósters donde aparecen todos los maíces de México? Esos pósters son geniales. Bueno, yo soy muy fanático también de la Conavio, y la Conavio ha generado muchísimo material. Ustedes ponen en el internet Conavio, material visual o póster del maíz, y ahí no solamente encuentran pósters del maíz, encuentran pósters del maíz, de los chiles, calabazas, quelites, creo que también chayotes, no sé, pero ahí encuentran una gran cantidad de materiales que tienen que ver con la agrobiodiversidad y biodiversidad de México. De acuerdo, pues anotado. Muchas gracias. Yo le cedo la palabra nuevamente a Aldair para que siga con las preguntas de Zoom. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos también a un tema que fue recurrente en las preguntas. Por una parte, el uso alimenticio. Sería Carla Arlet pregunta que qué tipos de nutrientes nos aportan los alimentos elaborados a base de maíz. Y bueno, también preguntan sobre los otros tipos de uso que se les puede dar. Por ejemplo, si usted considera que se pueden crear biocombustibles o qué otro tipo de usos pueden darle al maíz. Bueno, en ese sentido de los biocombustibles, pues sí, pueden generar biocombustible, pero estaríamos compitiendo alimentos por biocombustible. Entonces, yo preferiría primero alimentar a la población y luego crear biocombustible, que también no es un combustible muy ecológico, ¿no? En cuanto a qué otros usos le podemos dar, pues medicinales, ¿no? Por ejemplo, estos antocianinas que tienen estos maíces pigmentados, pues pueden ser utilizados para una dieta diaria y tendríamos una mejor nutrición que nos permitiría hacer un freno. O sea, miren ustedes, estamos en una pandemia, no quiero recordarles los temas feos, pero estamos en una pandemia. Los mexicanos nos agarró con una dieta pésima. ¿Qué hubiese pasado si los mexicanos hubiéramos mantenido esa dieta de el buen maíz, el frijol, estos quelites? Estaríamos más fuertes en defensas, ¿no? Pero nos agarró con una dieta, pues, de alimentos altos en azúcares, grasas, nos agarran mal parados esta pandemia, ¿no? Y
bueno, tenemos algunos resultados negativos por la situación de salud que tenemos en general en México. Entonces yo creo que los maíces pueden tener un uso incluso medicinal, ¿no? En este sentido. Bueno, también se utiliza como forraje para el ganado. No solamente, miren, el maíz tiene muchos usos. Tiene pues, las hojas de tamal, el forraje, el alimento, las 600 formas de utilizarlo como alimento, pigmentos para gelatinas, y hay un montón de compañeros que si ustedes buscan en las redes, han utilizado estas características de los maíces para crear productos nuevos, ¿no? Súper interesantes, innovadores, que creo que podrían ser un parteaguas también para la conservación de los maíces nativos, porque también hay que decir que los maíces nativos también tienen una situación de que se pueden perder. Esto no lo mencioné, pero los maíces nativos tienen esta situación. ¿Por qué? Porque no se están consumiendo, porque no los conocemos, porque los campesinos que son los custodios de estos maíces, pues ya son muy viejitos o muy mayores, no hay un relevo generacional. Entonces, más allá de pensar en biocombustibles y esto, yo creo que hay que pensar en conservar nuestro patrimonio biocultural, nuestro patrimonio biológico, que son los maíces, los frijoles, los chiles y toda esta agrobiodiversidad que tenemos. Había otra pregunta, pero fíjate que me viajé y ya no. Ya no, la primera que me hiciste, no me acuerdo cuál era. Ah, sí, sí, la pregunta tenía que ver con cuáles son los nutrientes que podemos obtener del maíz. Ah, bueno, pues como mencionaba, estos aminoácidos, que es la lisina, el triptofano, las fibras, almidones, bueno, al fin y al cabo los aminoácidos son partes de una proteína, ¿no? Muy importante para la nutrición humana, ¿no? Que en conjunto con el frijol pues y la calabaza es una dieta increíble. Y que mencionaba un prestigiado doctor, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es de Oaxaca, que mencionaba que sí importante también que estos maíces sean utilizados como alimentos en los hospitales para que la gente se recupere. O sea, tenemos todo ese recurso y hay que utilizarlo. Sí, excelente, muy bien dicho. Pues también de Manuel Alejandro Castro Morales nos hace una pregunta interesante. Dice, ¿qué ocurre con los monocultivos cuando se degrada el suelo? ¿Existe la posibilidad de restaurar el terreno? Sí existe la posibilidad de restaurar el terreno. Pues la agroecología nos ayudaría, ¿no? Pero es un proceso, ¿no? Es un proceso en el cual pues nosotros tenemos que hacer un manejo para volver a hacer ese suelo productivo, ¿no? Muchas veces hay suelos que sí se llegan a perder por la alcalinidad, pero tienen remedio, ¿no? Y a veces pues es costoso, ¿no? Este remedio, por lo cual es importante pues incorporar ya técnicas agroecológicas, ya dejarnos o sea, ser como independientes en la producción, porque si dependemos de insumos, tarde o temprano la tierra va a dejar de producir, ¿no? Entonces hay que ser conscientes en el manejo de la agricultura y no hay que inventar el hilo negro, ya existen estos agroecosistemas tan productivos. Muy bien, pues mire, también tenemos esta pregunta de Eduardo Antonio, que quiere saber si, bueno, él comenta, se sabe que existen diferentes leyendas, me imagino que se refiere a Claro, en torno al maíz, ¿no? muchas. Él pregunta, ¿varía dependiendo del estado o del color? ¿Usted ¿Las sabe algo? leyendas? Así es. Sí, fíjate que sí hay varias leyendas y mitos, ¿no? Mitos interesantísimos. Pues yo me sé varios, no sé si pueda yo contar alguno, pero por ejemplo está el de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es la leyenda del maíz que Quetzalcóatl el pueblo estaba hambriento y llegó y vio que tenían hambre, entonces vio que una hormiga venía cargando una semilla de maíz. Entonces quiso Quetzalcóatl le quería preguntar a la hormiga y la hormiga pues, no le quería decir dónde estaba el maíz. Entonces Quetzalcóatl se transformó en una hormiga negra y siguió a la hormiga roja con el grano de maíz y llegaron a la cueva donde estaba el maíz, ¿no? Y es más larga, ¿no? Pero en resumen es eso, Quetzalcóatl
Y hay otras una que me gusta, que es maya, es una leyenda que dicen que había una cueva que no se quería abrir y que ahí estaba dentro el maíz, ¿no? Y de repente Quetzalcóatl, justamente otra vez, pidió, no me acuerdo si a Tlaloc, pero pidió que cayera un rayo. Entonces cayó el rayo en la cueva, rompió la roca y quemó el maíz. Entonces, ahí salieron con los 4 colores. El maíz negro es el que más se quemó, ¿no? El maíz azul, ese se quemó un poquito. El blanco es el que no se quemó tanto y el rojo es el que quedó como ¿cómo se llama? Como ese carbón rojo, ¿no? Y entonces así se dio origen a los 4 colores del maíz, que tienen mucho que ver con la cosmovisión también de los pueblos. O sea, el maíz no solamente es un alimento, una planta, es algo más allá. Es algo, como dice el tonacayo, es nuestro sustento, los colores tienen que ver con un rumbo, con una deidad, y hay un dios para cada etapa fenológica del maíz. Y todo eso sigue vigente en todos los pueblos originarios, ¿no? No es una cosa el maíz es muchas cosas. Sí, tienes toda la razón. Bueno, tanto Karina Garribo Hernández, como Diego Iván Ruiz, quieren saber, pues, esta cuestión del huitlacoche. ¿Cómo es que surge en el maíz y si usted sabe qué nutrientes nos proporciona? Bueno, los nutrientes ahí sí se la voy a deber porque no sé, nada más sé que sabe rico. Pero el huitlacoche es una plaga que ataca al maíz cuando principalmente las zonas pues, donde hay mayor humedad, ¿no? Y el huitlacoche no se come en todas las regiones de México. Por ejemplo, yo que he estado trabajando en Tabasco, el huitlacoche no se da tan abundantemente, pero cuando se da, no se consume. Es una cuestión más del centro, que comemos el huitlacoche, que es un hongo que ataca el grano del elote y genera estas estructuras del hongo, ¿no? En otras partes del mundo el huitlacoche no lo comen, ¿no? Pero sin embargo, de repente ya en el mundo dicen que es, ¿cómo dicen los chefs? Bueno, que ya es el caviar mexicano, ¿no? Porque ya encontraron el sabor y entonces en algunas regiones de Puebla vieron que ya es un buen negocio y ya generaron tecnologías para inocular el elote para que tenga huitlacoche, ¿no? Pero el huitlacoche se da principalmente por condiciones de humedad y es una patología del maíz. Pero bueno, nosotros lo aprovechamos y no tiene efectos tóxicos en la salud humana, lo podemos consumir. Genial, No sé, genial. y fíjate que estaba leyendo, justamente hasta que recordé, el huitlacoche no se sabe a ciencia cierta si lo comían en la época prehispánica. En lo que yo leí es que se cree que el huitlacoche se empezó a consumir en una época de hambruna durante la época de la Revolución. Pero bueno, habría que indagar más. Yo no soy especialista en huitlacoche y habría que checar eso. Muy bien. Bueno, también Diego Vladimir Ángeles nos pregunta respecto a esta cuestión de la importación y exportación del maíz. Pregunta, ¿qué países son los mayores en la producción del maíz en la actualidad? Pues fíjate que Estados Unidos es el principal productor de maíz. Los chinos también producen bastante maíz. Pero en cuanto a diversidad de maíces, México, Perú, Bolivia. Somos la región mesoamericana y digamos la región andina, Ecuador también, tienen un importante reservorio genético de maíces nativos. Imagínense que les mencioné, maíz adaptado a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Es increíble. Y sería muy triste perder esta diversidad genética de los maíces nativos. Muy bien. Bueno, pasemos a una de las últimas preguntas de Eduardo Antonio. Él pregunta que si entonces, como usted lo comentó, mencionó usted lo de los tricomas presentes en la calabaza, por ejemplo. Él pregunta entonces si es muy común que se den estos tricomas en otras plantas, en otros lugares. En otras plantas, sí, normalmente los tricomas están presentes en muchas plantas, ¿no? Incluso en el maíz. Y los tricomas son un mecanismo
de defensa de las plantas. Hay algunas plantas que tienen tricomas urticantes, que son de esas plantas que de repente tú vas a campo y sin querer te tallas y, hijo, cómo pican las manos, ¿no? El chichicastle y todas estas plantitas, o la mal llamada mala mujer, ¿no? Porque, pues, ¿por qué mala mujer? ¿No? Pero ahí, por ejemplo, en la reserva de CU hay mucho de esta plantita, que tiene esos pelitos, tricomas, tú levantas la hoja y en el embés tiene esos tricomas que te pican y, hijo, ¿no? Pero a veces hay plantas, por ejemplo, la calabaza, a mí me ha picado y sí me hortica la piel. Pero eso ayuda mucho a que algunos otros mamíferos que se quieran meter por ahí, o algunas otras plagas, también sea como un repelente, ¿no? Para estos animales. Bien, pues muchísimas gracias, maestro. Yo le cedo la palabra ahora a mi compañera Maru. Y también les agradezco a todos y a todos por sus interesantes preguntas y por su participación. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, pues rapidísimo, ya para terminar, voy a hacer unos comerciales. Les comparto rapidísimo. Ok. Bueno, como les dije, voy a hacer 3 invitaciones. La primera es para la charla sobre el tiempo con el doctor Gerardo Herrera. El doctor Gerardo Herrera colabora en el proyecto ALICE, que es uno de los 4 experimentos más importantes del Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra, Suiza. La charla se llevará a cabo el lunes 26 de abril a las 10 de la mañana con el apoyo del Instituto de Educación Media Superior IEMS Tlalpan. Este es el libro del doctor Gerardo Herrera, es el número 236 del área de física, se llama El Higgs, el universo líquido y el gran colisionador de hadrones. El doctor Herrera no va a tocar el tema del libro, va a hablar un poquito de él, pero realmente se va a dedicar a lo que es el tiempo. Tomando un poquito, retomando lo que dijo nuestro ponente, al cual le agradecemos mucho toda la información que nos dio, les cuento que me movió mucho que él mencionara que a partir de que leyó un libro de la colección La Ciencia para Todos, descubrió las semillas. Y lo que nosotros queremos es también que ustedes descubran esa semilla, ese camino lleno de semillas y que florezcan, como en el caso de Humberto. Por eso los invitamos a leer cualquiera de los 254 títulos de la colección La Ciencia para Todos, que participen en el concurso con un resumen, una reseña, un ensayo didáctico, un texto libre de acuerdo a su edad. Ojalá encuentren algo que les guste y se dé un camino como el de nuestro ponente del día de hoy. Tienen hasta el día 28 de mayo para subir su trabajo. Cualquier duda que tengan, la respondemos en lacienciaparatodos@gmail.com. Si quieren ver la convocatoria completa, en www.lacienciaparatodos.mx. Y el último comercial es, síganos en redes sociales, síganos en el Facebook. Ahí pueden ver muchísima información sobre el área de ciencia, conferencias, pueden ver cuando subimos nuestras conferencias a YouTube, efemérides, en fin. También los invitamos a que sigan las redes sociales del Fondo de Cultura Económica. Muchísimas gracias por su atención. Seguimos, Lore. Pues no nos queda más que despedir efusivamente a nuestro ponente que nos hizo reflexionar muchísimo. Muchas gracias. Próximamente, doctor Humberto, que lo vamos a tener ya. Y pues gracias a todos por participar y los esperamos en la próxima emisión de aquí de La Ciencia para Todos. Muy buenas tardes.